Hoy con mi grupo le vamos a presentar sobre la determinación de la aptitud a la molienda y el consumo específico de energía según el ensayo de Bond para la molienda de minerales y rocas. Los integrantes son Joaquín Riquelme, Ethel Valera, Kevin Troncoso, Pablo Díaz, Fran Bustamante y quien le habla yo, Cristian Almeida. Punto A. Métodos de laboratorio para determinar la aptitud a la molienda y el consumo específico de energía. Bueno, los métodos en uso se pueden dividir fundamentalmente en tres grupos. Yo les hablaré sobre el primero, que es el método basado en la ley de trituración de Bond. El primer grupo de métodos de prueba de adaptabilidad del rectificado se basa en la tercera teoría del rectificado derivada a la experiencia de Bond. El punto de partida de la teoría es que la energía consumida por la trituración es proporcional a la longitud de las grietas que aparecen durante el proceso de trituración. Bajo el supuesto de material homogéneo, al triturar cualquier tamaño de partícula de entrada en una finura final dada, el consumo de fuerza WB establece la siguiente relación empírica. En la imagen se puede mostrar la fórmula. Para sacar el trabajo total calculado, se debe dividir 10 por el índice de trabajo según Bond, dividido por la raíz cuadrada valor de D80 del producto molido, menos 10 por el índice de trabajo según Bond, dividido por la raíz cuadrada de valor de D80 del producto molido. O introduciendo la relación de trituración R es igual a 10 Win F dividido en P. En la imagen se puede mostrar la fórmula. Es el trabajo necesario total calculado es igual a índice de trabajo, paréntesis 1 menos 1 dividido por la relación de trituración elevado a 0,5, cierro paréntesis, 100 dividido en valor de D80 del producto molido elevado a 0,5 y cierro paréntesis. Por esta razón, la constante del material WI, índice de trabajo, se define como el requerimiento de energía requerido para pulverizar materiales de tamaño de partícula incierto hasta alcanzar el 80% menos de 100. Y por eso F y P son de los valores de DGO de alimentación de producto molido, es decir, aquella apertura de malla en las cuales el 80% de peso de la alimentación F o del producto acabado en P llegan a traspasar el tamiz. Bajo el supuesto de materiales homogéneos, el índice de trabajo WI representa la constante del material para materiales heterogéneos, es decir, en casi todos los minerales y rocas, la velocidad de trabajo depende de la finura final de la molienda y otros factores. En la intimidad, Holmes sugirió utilizar como variable el índice de trituración de Bond representado por 0,5 de modo que el índice de trabajo WI mantenga las características de la constante real del material. La ecuación de enlace lo convierte en trabajo necesario total calculado según Holmes es igual a índice de trabajo según Holmes 1 menos 1 dividido por la relación de trituración elevado a exponente de trituración según Holmes 100 dividido por valor de D80 del producto molido elevado a la exponente de trituración según Holmes, y acá se podría ver la imagen. En ensayos de laboratorio se encontró para el exponente valores que oscilan el 0,2 a 1,4. El ensayo de molienda de Bond para determinar el índice de WI se realiza en un molino de bolas de 305 por 305 mm de paredes lisas y un número de revoluciones de 70 rpm igual al 91% de la velocidad crítica y con cargas de bolas definidas. Exactamente un número y tamaño de 20.125 kg en seco añadidas poco a poco hasta alcanzar el estado de molienda uniforme, como se describe más detalle en el apartado. El índice de trabajo WI hallado del consumo energético específico para un molino de bola es de 2,45 por 2,45 metros que trabaja húmedo en condiciones exactamente determinadas en lo que se refiere al número
de revoluciones, carga del molino, altura de la carga, etc. Pero Urban, basado en el análisis de Shklovsky, dio un método similar para determinar la capacidad de trituración de los minerales de acuerdo con el método señalado de Bond. Por la prueba se realizó con un molino del mismo tamaño y se modificó ligeramente el número de revoluciones de 68,5 RPM y se modificó la composición de la carga de la bola. A la carga fue del 300%. El rendimiento específico por unidad de volumen del molino a diversas finuras finales se considera un indicador de la capacidad de trituración. Soy Joaquín Riquelme y ahora le voy a hablar sobre otros métodos que utilizan molinos de bolas de laboratorio. El segundo grupo de pruebas de laboratorio pertenece a MITAG. Se utiliza para determinar la resistencia específica a la molienda y el consumo energético específico del molino de laboratorio, y extraer también de ellos el consumo energético de la forma regular del análisis de la finura de muestras de los productos molidos. El cálculo del consumo de energía unitario de A es, en el cual M significa el momento de giro del molino, N el número de revoluciones del molino y Q la cantidad del producto a moler. En el supuesto de que el molino de laboratorio utilizado tenga un diámetro de más de 800 milímetros, para la translación de los valores de consumo energéticos hallados en el ensayo de laboratorio a los molinos industriales, se emplea la relación que es esta ecuación. Siempre que el molino de laboratorio trabaje en las mismas condiciones que el molino industrial, sería esta la ecuación, que AL es la energía absorbida por el molino de laboratorio, QL la producción del molino del laboratorio, AG la energía absorbida por el molino industrial y QB la producción del molino industrial. Denver Equipment también ha desarrollado un método de laboratorio para determinar las capacidades de molienda en su departamento de análisis de minerales. En un molino de laboratorio de 305 por 127 milímetros, la bola de esta pesa 18,5 kilos. Gira a una velocidad de 54 revoluciones por minuto para triturar 2 kilos de minerales previamente ya triturados debajo de 1,6 milímetros durante 3 minutos. Luego son tapizados con la malla 74. Las puntuaciones inferiores a la malla 74 se sustituyen por materias primas. La molienda se repite durante el mismo tiempo y estos pasos individuales se ejecutan para el 80% de la cantidad de alimento pulverizado, que es menor a la malla 74. Después de cada intervalo es introducido en el gráfico que se muestra en la figura número 1. La resistencia relativa al material analizado es determinado comparándolo con la curvatura y a la vez con la figura número 1. Otros métodos de laboratorio 2,3. Además del molino de bolas de laboratorio, también se puede determinar la capacidad de trituración de ciertos materiales. Harborough y Hazel también desarrollaron el carbón, el cemento, laminadores de anillos y laminadores. Ambos dispositivos funcionan básicamente con el mismo principio. El instrumento analítico de Harborough está compuesto por discos abrasivos con forma de anillo, con 8 bolas de molienda impulsado por un anillo giratorio de contacto. En la prueba de molienda utiliza 50 gramos de materiales, clasificados entre 1,2 y 0,6 milímetros. Esta es aplastada o hecha en el tamizaje con la malla 74 a 60 revoluciones por minuto. Según la capacidad de MH producida por menos de la malla 74, el índice de molienda GH se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula. Otra forma de determinar la trituración de productos de laboratorio es Hellman y Hazel. Describieron esto. Este es un probador de molienda desarrollado por Hazel, pero se determina la resistencia al desgaste, lo que indica el grado de molienda por unidad de área en M por Kp en gramos, en centímetros cuadrados en gramos.
Los ensayos de laboratorio según Bond. De los métodos descritos para la determinación en el laboratorio de la molturabilidad y el consumo energético específico en el ensayo de aptitud a la molienda desarrollada por Bond. En este caso ha alcanzado la máxima importancia, por lo menos en Norteamérica, en el dimensionado y la comprobación de instalaciones de molienda de minerales. Por lo tanto, se efectuaron ensayos de laboratorio en el molino de Bond con diferentes minerales y rocas, determinando la actitud y el consumo energético de las moliendas de estos materiales. Para la comprobación y exactitud de los resultados obtenidos se comparaban los valores conseguidos con la molturación industrial. El ensayo de Bond presenta una clara ventaja frente a los otros métodos de laboratorio, en comparación al ensayo de Harrod y para el comprobador de aptitud de molienda de tipo industrial de la arcilla. El proceso de trituración en el molino de Bond concuerda con el proceso de molienda del molino industrial en su mayor parte, ya que ambos se producen el mismo tipo de esfuerzo frente al método de laboratorio para la determinación de resistencia específica de molienda según Mittag. En el ensayo de Bond tiene una clara ventaja, ya que se puede utilizar como molino considerablemente menor y así se reducen notablemente las cantidades que hay que molturar. Además, en el ensayo de Bond existen condiciones exactamente definidas en cuanto a las cargas de bolas, etc. En comparación al método aplicado en Dermer y Kippeler. En este último método hay que variar las cargas de las bolas hasta que las curvas de un tanto por ciento de peso menor a 74. Para ellos se han efectuado alguna serie de ensayos con diferentes materiales. Las curvas obtenidas en estos ensayos eran de un recorrido mucho más aplanado que las que exigían las curvas patrón. Por ejemplo, las curvas de un mineral, según la experiencia, era muy malo molturar al aumentar el tiempo de la molienda. Cortaba las curvas estándar en minerales desde la E hasta la B y no pudieron siguientemente clasificar en las 5 categorías. Se demuestra en los estudios del laboratorio Warren Spring. En el desarrollo de Bond también sirve para determinar el índice de trabajo WI, según Holmes, y los exponentes de titulación e introducidos como variables, si los ensayos de laboratorio se utilizan una molienda en diversas finuras finales. La realización del ensayo de Bond. El mineral a ensayar se tritura previamente con cuidado a menos de 3.3 milímetros. La alimentación del molino EA es de 700 centímetros. En el material se tritura en seco con una carga circularmente supuesta a 250% a modo de cargas de finura final deseada. Primero, para ello la molienda se realiza escalonadamente hasta conseguir un régimen de molienda uniforme. En la siguiente forma, en el primer ciclo de la molienda se ajusta el número de revoluciones de molino según los valores prácticos de los que ya se dispone para las materias similares. Una vez concluida la molienda, todo el producto molino se tamiza en el paso de tamiz previamente elegido. La granulometría superior juntamente con una parte de cantidad de material de alimentación que corresponde a la parte de la granulometría fina separada y vuelve a echarse al molino y se la moltura de nuevo. El nuevo número de revoluciones que se calcula para la carga circulante dada es de 250 de por ciento. A través del coeficiente de aptitud de la molienda se indica que la cantidad de la granulometría inferior producida de nuevo por cada revolución de molido está a método. En la tabla 1, en este caso, se representa para la molienda de tierra ocre o de menos de 0,2 milímetros. Se repite hasta que el coeficiente de la molturabilidad permanezca constante a través de 3 periodos de molienda. El producto fino de los 3 últimos ciclos de la molienda con el que se ha hecho todo en uno. En la alimentación primaria del molino se someten a un análisis granulométrico. Los análisis del tamizado se registran en una escala doblemente logarítmica propuesta por Bond, según la figura 2, en este caso, en la que se determinan los valores de DEGO de alimentación y de producto molido. Los análisis de aptitud a la molienda, según Bond, se efectuaron en los siguientes minerales y rocas: el mineral rico en minerales en betas, también el mineral PbZN, también en el mineral Pb en Mauchbach, en el mineral de espatofluor y en la piedra caliza. Con tamizado intermedio en los tamaños de grano de referencia son las finuras de la molienda. En este caso son
de 500, 315, 200, 125 y 71. Los resultados de los valores obtenidos para el coeficiente de aptitud de la molienda y el correspondiente tamaño del producto molido se presentan en la figura 3 y en la tabla 2. Valoración del ensayo de Bohm. Las valoraciones de los ensayos de molienda realizados se hizo una vez de acuerdo con las dos fórmulas indicadas por Bohm, que estarán puestas en el PPT, pero igual voy a juntar una foto acá de las dos ecuaciones que él dio. En otra ocasión, los datos de ensayos de molienda se valoran según la relación desarrollada por Holmes, que voy a poner acá. Aquí en la tabla número 1 se ve el protocolo de ensayos de una prueba de molienda en la primera tabla, porque son 3 en realidad. Acá podemos ver que el objeto de ensayo es la molienda a menos de 2 mm. El producto moler es Grau-Waka, que lo voy a juntar en la imagen. El peso de la carga es 1 gramo 195. La proporción es 0,2 mm en la alimentación y un porcentaje de 20,4 en peso. La proporción de la carga circulante es de 250%. Se divide en 6 columnas de periodo, que son 8 periodos, el número de las revoluciones, que va del 105 hasta el 155, el producto molido, que va aumentando en gramos y se ve dependiendo del periodo igual, cuál es el periodo donde tuvo más aumento, el cual sería el número 8, la alimentación en gramos, donde podemos visualizar que en el periodo número 6 hubo 71 y el número 7 es el más bajo, donde hay 69. El producto de nuevo, que también está en gramos, y el coeficiente de moturabilidad, que está en gramos también. En la tabla número 2, los resultados de los ensayos de molienda en el laboratorio en el molino de Bohm. Esto también se divide en 6 columnas. Los materiales: está el material rico de Ramsberg, el material en beta Ramsberg, el mineral plomo-zinc de Luderich, el material de plomo de Maubach, el espato de flúor de Finstergrund, la piedra caliza de Iber y Grau-Waka de Hars. Pintura de molino, que está acá, la media, tamaño de grano del producto molido, coeficiente de molturabilidad, índice de trabajo de Bohm según el WI, índice de trabajo de Bohm según también otro WI, índice de trabajo de Holmes según la ecuación. Acá está la 8, la 9 y la 10. La tabla número 3 de constantes para la elaboración de ensayos de Bohm según Holmes. Se divide en 3 columnas, la A, la Q y la R. Los resultados en los ensayos de Bohm. Los índices de trabajo de W hallados con el arreglo en estas relaciones, convertidos en KWH partido T, están resumidos en la tabla número 2. Comparando ambos valores de W y B, que se calcularon según la ecuación número 8 o número 9, se manifiesta una concordancia relativamente buena, excepcional, del mineral de beta de Ramsberg. Las divergencias de los valores individuales son como máximo de más o menos 10%, es decir, con una determinación aproximada del índice de trabajo WI. Es posible renunciar a la realización de los análisis granulométricos de alimentación y producto de molienda, después de alcanzar el estado halógeno de molienda, ya que las magnitudes F y P mayúscula ya no entran en la ecuación número 9. Pero los resultados muestran claramente que el índice de trabajo de W y B, tal como lo define Bohm, solo son muy condicionales, puede considerarse como una constante real del producto, independientemente de la clase de mineral o roca analizada. Se altera más o menos intensamente la figura final P, obtenida en el análisis de la aptitud de la molienda. Para un cálculo exacto, hay que determinar el índice de trabajo de W y B para el tamaño del grano de producto molido que corresponde a la finura final planeada en la molienda industrial. En general,
se recomienda realizar el ensayo de Bond para diferentes finuras de molienda, ya que así se consigue una visión más clara de la magnitud de los valores del consumo energético en función del tamaño del producto, una visión más amplia, más generalizada y unos cálculos con la ayuda de la tabla más completos. La comparación de los valores de los índices de trabajo de W según Bond y Wee H según Holmes muestran las diferencias de la concepción de ambos autores. El índice de trabajo según Holmes pertenece a la definición casi constante en diferentes tamaños de grano de referencia. Solo el exponente R divergente más o menos de número 0,5, la escala de esta divergencia del valor de R hacia arriba y hacia abajo concuerda con un aumento o con una reducción más o menos intensos de los índices de trabajo de Bond para diferentes finuras de la molienda. Mi nombre es Pablo Díaz. Calcular en base a la tasa de trabajo determinada por la prueba de laboratorio con la ayuda de la relación básica de Bond. El consumo de energía unitario de la molienda industrial de los minerales analizados y el promedio amplía el tiempo en cada instalación de preparación. Los valores restantes de DG para la clasificación se determinan de acuerdo con los documentos operativos de las instalaciones de preparación de Rammelsberg, Luderitz, Marbush y Finstergrom. Dado que el indicador de trabajo se ha incluido en el cálculo, por otro lado, los valores de trituración de minerales obtenidos en las pruebas de laboratorio se determinan bajo la finura de la molienda, correspondiente a las condiciones minerales, que se aprecian en el cuadro 4, en la columna 5 y 7. Por otro lado, se utilizan como base para los indicadores de trabajo el promedio de los 5 valores medidos apreciados en la columna 6 y 8. Como se mencionó anteriormente, el índice de trabajo solo es válido para molienda de ciclo húmedo en un molino de bolas de 2,45 por 2,45, con condiciones de funcionamiento determinados con precisión, dado que el diámetro de la acería industrial analiza en diferentes al de la finura. El cálculo de consumo energético específico se realiza también en la corrección de diámetro propuesta por Bond. Mi nombre es Pablo Díaz. Puede verse en la tabla 4 que a través de la prueba de Bond el consumo de energía de los materiales abrasivos se puede estimar con relativa precisión. La diferencia entre el consumo de energía calculado y medio se basa en métricas de trabajo. La diferencia entre el consumo de energía calculado y medido son la base del índice de trabajo, determinado según Bond, como máximo de 20% aplicando el método de valoración propuesto por Holmes. Estas diferencias se pueden reducir en aproximadamente un 10%. El valor calculado por Holmes es menor que el valor determinado por el siguiente método, considerando que la rectificación de diámetro es siempre mayor que el valor de consumo, determinando en la instalación de preparación generalmente el valor del consumo de energía. Calculando incluye el índice de trabajo correspondiente de la finura restante de la clasificación, es más consistente con la cifra calculada por la media. El valor medio de un valor de consumo energético específico según Bond y Holmes, utilizándolo para el tamaño de grano de los productos molidos de minerales relacionados. En la columna 9, solo ligeramente diferente del valor de extracción, que son máximo 40 kWh, exceso para el mineral de Moch. Según estos resultados, parece apropiado determinar el consumo energético específico para triturar minerales y rocas, y efectuar la valoración tanto según Bond como según Holmes. Se recomienda realizar el ensayo de Bond para diferentes finuras finales del producto molido, para obtener un conocimiento más preciso sobre el comportamiento de la capacidad de molienda y la moldeabilidad del material según el tamaño de grano. La prueba para este trabajo se realizó en el Humboldt Test Center de Estados Unidos.
en Colonia, como parte de un esfuerzo de investigación por el apoyo prestado durante el análisis. Se le da las gracias a los señores de esta firma que participaron, especialmente la ING Dr. Wenz.